Hola a todos, hoy vamos a seguir subiendo contenido de lógica, en este caso un nuevo taller tomado en el preregular. En el tema 1 me dice considere la condicional dada. El domingo fue un día de celebración, pues, además de haber sido el Día de las Madres, Barcelona ganó el Clásico del Astillero. Literal A, identifique las variables proposicionales. Literal B, escribe en lenguaje simbólico la expresión dada. Y C, escriba en español y en lenguaje simbólico su correspondiente inversa, usando la forma dado que. Lo primero que debe hacer es identificar las variables proposicionales. En este caso voy a darme cuenta que el domingo fue un día de celebración, sería la primera. En este caso le vamos a asignar la variable P. El pues es una condicional, el además es una conjunción de haber sido el Día de las Madres. Tome en cuenta de que me sigo refiriendo al domingo, por lo tanto la segunda variable proposicional sería el domingo fue el Día de las Madres. Y por último tenemos Barcelona ganó el Clásico del Astillero. Eso sería la variable proposicional R. Con esto completaríamos el literal A. Ahora necesito escribir la traducción al lenguaje simbólico de esta estructura. Como ya habíamos mencionado, el pues va a ser una condicional, el además va a ser una conjunción que voy a utilizar para unir estas dos ideas. Voy a recordar de que el pues afecta al antecedente, por lo tanto, de aquí en adelante sería el antecedente. Para la parte B tendríamos entonces de que la idea, el Día de las Madres, estamos hablando de Q, conjunción, ganó Barcelona, sería la tercera idea, que sería R, condicional, el domingo fue un día de celebración, en este caso sería la variable P. Con esto tendríamos listo la parte B. Por último, me dicen que escriba en lenguaje español y en lenguaje simbólico su correspondiente inversa. Entonces para la parte C voy a recordar que la inversa lo único que me dice es de que yo niegue las dos ideas sin cambiar absolutamente nada. Por lo tanto, voy a negar el antecedente, implica la negación de P. En este caso negamos las dos ideas. Y ahora para hacer la traducción al lenguaje español me dicen que lo haga por medio de esta estructura. Entonces voy a tener mucho cuidado porque me dice que utilice el dado que, y eso también va a afectar al antecedente. De aquí en adelante va a ser antecedente y acá atrás vendría a ser el consecuente. Entonces lo primero que yo debería colocar es el consecuente. En este caso sería la negación de P, el cual me indica que el domingo no fue un día de celebración. Por lo tanto, eso lo vamos a escribir acá para que nos alcance toda la idea. Luego utilizamos la palabra que me indican, el dado que, y por último vamos a colocar el antecedente, pero voy a darme cuenta de que yo tengo la negación de esta idea. Siempre se va a acostumbrar para cuando yo tenga que negar un paréntesis utilizar un no es cierto que, por lo tanto vamos a utilizar eso de ahí. Y ahora normalmente las dos ideas, en este caso Q y R, que sería el domingo fue el Día de las Madres y Barcelona ganó el Clásico del Astillero. Listo, con esto completaríamos la parte C del primer tema. El tema 2 me dice, el diagrama mostrado a continuación representa una tubería de agua y las cuatro llaves, las cuales pueden ser definidas como variables proposicionales P, Q, R y S, en donde se considera que 0 es cuando la llave pertenece cerrada y 1 cuando se abre la llave. En el literal A me dice elabore la tabla de verdad que rige el comportamiento del paso del agua por la tubería. B, escriba la estructura lógica de una posible forma proposicional que permita el paso del agua. Y por último, determine la cantidad de combinaciones posibles para que el agua llegue al vaso. Debe notar de que en este caso es un problema netamente de aplicación y este lo voy a resolver siempre con tablas de verdad. También se dará cuenta de que me están definiendo cuatro variables proposicionales P, Q, R y S, lo cual significa de que las posibles combinaciones que yo podría hacer están dadas de la forma 2 elevado al número de proposiciones. En este caso 2 a la 4 serían 16 posibles combinaciones. Por lo tanto yo puedo llenar una tabla de verdad que siga este modelo. Para P voy a tener 8 valores de 0 y 8 valores de 1.
Para Q voy a repartir la mitad de lo que repartí antes. En este caso va a estar en grupos de 4 y 4. Para R tendríamos grupos de 2. Y por último, para S estarían alternados. ¿Listo? Ahora voy a analizar un poco el diagrama que me están dando. Tome en cuenta de que el agua vendría por la parte de acá arriba. Luego debería tomar por uno de estos dos caminos. Y cuando pase por esta parte de aquí deberá pasar por Q. Pero no solamente basta que pase por aquí. El agua va a seguir avanzando y deberá pasar por R. Podemos decir de que si yo hago como que se eliminara estas dos llaves, yo podría definir una sola llave, representarla por Q conjunción con R. Entonces podríamos decir de que la operación podría estar dada de esta forma. El agua primero va a tener que pasar sí o sí por P, que sería por esta parte de aquí, y luego el agua va a tener que tomar dos alternativas. Puede irse por aquí o puede irse por acá. Podemos decir entonces de que tenemos la parte de que Q y R, o puede tomar por S directamente. Pero tome en cuenta de que aquí tenemos separadas simplemente las ideas. Ahora, el agua debe pasar por aquí y debe pasar por uno de los dos caminos. Por lo tanto, podemos decir de que acá afuera tenemos una conjunción y vamos a agrupar estas dos ideas. Entonces estaríamos representando de que el agua primero deberá pasar por P y va a pasar por uno de estos dos caminos. Por lo tanto, estaríamos representando Q conjunción con R, o el camino de S que está acá. A eso le vamos a llamar la forma proposicional. Podemos decir de que para mí esto va a ser A. En este caso, eso va a ser la respuesta para el literal B. Ahora, para terminar mi tabla de verdad, primero voy a darme cuenta de que necesito el resultado de esta operación de Q conjunción con R. Por lo tanto, vamos a utilizar este espacio de aquí para hacerla. Q conjunción con la R. Tome en cuenta que la conjunción solamente va a ser verdadera cuando ambos sean verdaderos. En este caso basta que uno sea 0 para que se convierta en 0. Entonces vamos a realizar la operación, que sería de esta forma. Aquí sería 0 porque estamos interactuando entre estas dos. Acá también sería 0. Aquí también sería 0. Aquí también sería 0. 0. 0. Aquí tendríamos el primer 1 porque en este caso las dos son 1. Acá tenemos de la misma forma, va a ser 1. Acá vamos a tener 0. Y vamos a darnos cuenta de que parece que va a ser 0 justamente hasta esta parte de aquí. Todos estos valores son ceros. Y en los finales van a ser 1. Ahora voy a darme cuenta también de que el resultado que acabo de sacar debo hacer disyunción con S. Significa que va a participar esta columna de aquí con la columna que está acá. Como se trata de una disyunción, voy a notar de que cuando una de las dos ideas sea verdadera, el resultado va a ser verdadero. La única forma que esto sea falso es cuando las dos ideas son falsas. Entonces vamos a darnos cuenta de que por lo menos aquí tenemos dos ceros, acá va a ser 0, aquí también tenemos dos ceros, también va a ser 0, aquí no, aquí sí vamos a tener falso, aquí no, acá de nuevo vamos a tener falso, acá de nuevo otra vez falso. Aquí sería falso otra vez. Y el resto son 1, por lo menos. Así que vamos a tener en cuenta de que los demás resultados van a ser verdaderos. Y lo que acabamos de hacer representa básicamente al tener Q conjunción con R, disyunción con S. Y por último ya vamos a interactuar todas las proposiciones, por lo tanto a eso le hemos dado el nombre de A. Para no escribir todo vamos a representarlo simplemente con la variable A. Tome en cuenta de que ahora como es una conjunción, si yo me encuentro con un 0, los resultados ya directamente de esa conjunción son 0. Por lo tanto se dará cuenta de que todos estos resultados hasta esta parte de aquí, P va a ser 0. Por lo tanto todos estos resultados van a ser ceros. Ahora vamos a terminar, sería la conjunción de esta columna de aquí con esta columna que acabamos de sacar acá. En este caso, de aquí en adelante, todos van a ser 1, por lo tanto lo que va a definir es lo de aquí. En este caso esto es 0, en esto me da 1, en este caso va a ser 0, esto va a ser 1, 0, 1, 1 y 1.
Con esto tendríamos listo la tabla de verdad que representa la parte A. Y ahora me dice que determine la cantidad de combinaciones posibles para que llegue el agua al vaso. Notará de que simplemente se presenta en 1, en 2, en 3, 4 y 5 posibilidades. Entonces, solamente va a ser en 5 posibilidades. O que solamente existen 5 escenarios posibles. Para el tema 3 tenemos que sin utilizar tablas de verdad, analice la validez del siguiente razonamiento. Es necesario y suficiente que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso para que el condicional sea falso. Cuando el antecedente no es verdadero o el consecuente no es falso, el condicional no es falso. El condicional es falso, por lo tanto, el antecedente no es verdadero o el consecuente no es falso. Para empezar, siempre especifique cuál va a ser sus variables proposicionales que voy a utilizar. En este caso, aquí tenemos que el antecedente sea verdadero. Vamos a tener esta primera idea. Vamos a decir de que eso es P. El antecedente es verdadero. Como segunda idea tenemos el consecuente sea falso. Vamos a tener que eso va a ser Q. También tenemos esta, el condicional sea falso, sería R. El condicional es falso. Ahora tenemos cuando el antecedente no es verdadero, tenga en cuenta que sería la negación de P, o el consecuente no es falso, sería la negación de la idea Q. El condicional no es falso, sería la negación de R. El condicional es falso, es de nuevo la R. Por lo tanto, el antecedente no es verdadero, sería la de aquí, o el consecuente no es falso, sería lo de acá. Por lo tanto, ya no tendríamos más ideas y simplemente tenemos 3 variables proposicionales. Ahora voy a identificar cuáles van a ser las hipótesis para nuestro problema. En este caso voy a darme cuenta de que la idea se corta acá, justamente en este punto seguido, así que esto sería la hipótesis 1. Y me dicen que es necesario y suficiente. Debe tener en cuenta de que a veces hay confusión con esta parte de es necesario o es suficiente. Cuando me estén dando las dos, eso va a representar una bicondicional. Por lo tanto, ya tendríamos identificado que vamos a utilizar y tenemos que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, que ya habíamos dicho que era nuestra idea P y Q. Por lo tanto, H1 sería básicamente P conjunción Q bicondicional, y la otra idea es que el condicional sea falso, que lo vamos a representar con R. Listo, tendríamos la primera hipótesis. La segunda hipótesis empezaría desde aquí y terminaría justamente acá en el otro punto seguido. Recuerde que el cuando es una condicional y afecta directamente al antecedente, por lo tanto, como antecedente deberíamos tener el antecedente no es verdadero, sería la negación de P, negado P. Luego tenemos una O, sería una disyunción. El consecuente no es falso, sería la idea Q, sería negación de Q. Implica el condicional no es falso, que sería la idea R, pero con negación, sería negado R, hipótesis 2 lista. Ahora me voy a dar cuenta de que acá tenemos una idea pequeña, una sola proposición, que sería nuestra hipótesis 3, y es simplemente el condicional es falso, que sería la idea R. Por lo tanto, son 3 hipótesis. Por último, tenemos la conclusión, que siempre va a estar limitada por estas palabras como por lo tanto, así y luego. Entonces, como conclusión tendríamos el antecedente no es verdadero, la negación de P, o, que sería la disyunción, el consecuente no es falso, sería la negación de Q. Recuerde que la forma de plantearlo sería esta de aquí. H1 y H2 y H3, todo eso condicional con la conclusión. Tendríamos entonces que P conjunción Q, la bicondicional con R, todo esto agrupado, conjunción. Ahora para nuestra H2 tendríamos que la negación de P, disyunción con la negación de Q, entonces negación de R. Cerramos y por último tendríamos H3 que se representa con R.
Ahora, limitamos todo esto. Entonces, la conclusión, que sería la negación de P disyunción con la negación de Q. Ahora, aplicando el método de reducción al absurdo, vamos a tratar de encontrar la situación en donde esto se haga falso. Entonces, vamos a decir de que esto para mí va a ser falso. Y ten en cuenta de que siempre vamos a tener que la conclusión deberá ser falso y que cada una de las hipótesis deberá ser verdadera. Significa que esta hipótesis de acá también es verdadera y H3 también debe ser verdadera, porque todo esto tiene que ser verdadero. Como estaba unido por la conjunción, tendrá que ser 1. En este caso, especificando las variables que ya puedo, que P va a tomar valores de 1, Q va a tomar valor de 1 también, y en esta parte R también me especifica de que también vale 1. Ahora debemos probar si es que esto se cumple. En este caso tendríamos de que la P vale 1, conjunción con 1, bicondicional, R también vale 1, es 1, y en este caso notará de que se cumple, porque esto va a ser 1, y bicondicional con 1 me cumple esta parte de aquí. Ahora vamos a probar acá. Tendríamos que la negación de P, en este caso lo hemos definido como P1, en este caso la negación sería 0, 0, disyunción, en este caso también sería 0, implica la negación que sería 0, y esto sería 0, implica a 0, y en este caso también vale 1. Se cumple esta parte de aquí, y R también sería 1. Por lo tanto, he logrado encontrar valores de P, Q y R para que esto se haga falso. Por lo tanto, el razonamiento sería no válido. En el tema 4, me dicen, sean P y Q dos variables proposicionales, se define el operador lógico, tal que se detalla a continuación, que el resultado de la tabla tendrá que ser que P implica Q si el valor de P vale 1 y P disyunción con Q si el valor de P es 0. Elabore la tabla de verdad del nuevo operador lógico y segundo, determine si el operador cumple la propiedad conmutativa. Como son solo dos proposiciones, vamos a tener 2 elevado al cuadrado, serían 4 combinaciones. En este caso sería 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. En este caso debo ser bastante cuidadoso, ya que el operador que me están dando va a depender tanto de una condicional como una disyunción, para cuando P sea 1 y P sea 0. Voy a especificar aquí los valores de la condicional. En esta columna de aquí sería P condicional con Q. Y ya sabe de que esto sería verdadero, esto sería falso. Cuando el antecedente es 1, el consecuente es 0. Y esto también sería verdadero. En cambio, para la disyunción, este resultado sería falso y los demás sería verdadero. Hasta ahí no hay ningún misterio. En este caso, cuando P toma el valor de 1, me voy a regir por medio de la condicional. Por lo tanto, la parte en donde P es 1 está en esta parte de aquí. Entonces el resultado tendría que ser estos de la condicional. Debería ser 0 y debería ser 1. Ahora, cuando P toma el valor de 0, yo tengo que definirla por medio de la disyunción. ¿Dónde están esos escenarios? En esta parte de aquí. Cuando P toma el valor de 0, los resultados tienen que ser lo de la disyunción. 0 y sería 1. Ese sería el resultado de tener el operador aquí. Con eso tendríamos listo solamente la parte A. Ahora para la parte B, recuerde que la propiedad conmutativa lo que me indica es de que si yo tengo P, el operador lógico con Q, tiene que ser equivalente a Q, operador lógico con P. Cambiar el orden de las proposiciones y el valor de verdad tiene que seguir exactamente igual. Voy a definir la regla. En este caso voy a decir de que Q, operador lógico con P, va a ser equivalente a Q implica a P cuando Q tome valores de 1 y voy a tener de que Q disyunción con P cuando Q tome valores de 0. Tome en cuenta de que en esta parte lo único que hago es invertir las variables para probar la conmutatividad. Entonces la tabla tendría los mismos valores iniciales, sería 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Vamos a definir primero la condicional, que sería de que Q implica a P, por lo tanto sería 0 implica 0 es verdadero, 1 implica 0 es falso,
0 implica 1 es verdadero y 1, 1 sería verdadero. Definamos la parte de la disyunción de que Q, disyunción con P, tiene los mismos valores porque es conmutativo. Sería 0, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora vamos a definir en base a esto de aquí, lo cual sería que cuando Q toma valores de 1, sería en esta parte de aquí y en esta parte de acá, va a dominar la parte de la condicional. Los valores de la condicional sería este, que sería 0, y el valor de acá, que sería 1. Cuando toma valores de Q0, estaríamos en esta parte de aquí y en esta parte de acá. Y en ese caso voy a dejar que rija la disyunción. Por lo tanto sería 0 para el valor de aquí y en este caso sería verdadero. Con esto tendríamos Q, operador lógico, con P. Entonces notará de que esta parte no se cumple. Las tablas comparando esta columna con la columna de acá no son iguales, por lo tanto no me cumple la propiedad conmutativa. Con eso justificamos la parte B. Para terminar tenemos el tema 5. Me dice, dada la proposición verdadera, si atiendo a clases entonces saco buenas notas o la materia es divertida. Determine si las siguientes expresiones son equivalentes o no. La primera, saco buenas notas o la materia es divertida, solo si atiendo a clases. Y la segunda parte, es suficiente que atienda a clases para que saque buenas notas o la materia sea divertida. Primero, voy a identificar cuáles son las proposiciones o las variables que voy a utilizar. En este caso, la variable P sería si atiendo a clases. Si atiendo a clases, entonces saco buenas notas. La segunda idea sería saco buenas notas. Y por último, la materia es divertida. Sería en este caso R. La materia es divertida. Realizando la traducción voy a notar de que tengo un si y tengo un entonces. Esto sería el antecedente. Sería P implica y como consecuente tengo dos ideas unidas por una disyunción. Sería Q o R. Para la parte A voy a tener que hacer la traducción de saco buenas notas o la materia es divertida solo si atiendo a clases. Debo tener en cuenta de que el solo si es lo que me indica que es una condicional y esto afecta directamente al consecuente. Por lo tanto, esto sería el antecedente. Sería saco buenas notas, sería Q o la materia es divertida. Estaríamos hablando de R implica atiendo a clases, que sería P. Como notará, no son equivalentes dado que esto es la recíproca de la de acá. Esta no es equivalente. Y en la parte B me dicen es suficiente. Esta es la terminología que me define una condicional. Recuerde que la palabra es suficiente altera al antecedente. Esto sería el antecedente, atienda a clases, que sería P implica. El para qué es acompañado de esta palabra para indicar la condicional. Saque buenas notas o la materia sea divertida. Saque buenas notas, estamos hablando de Q, o la materia es divertida. Tome en cuenta que es la misma, por lo tanto, esta sí es equivalente. Recuerde que en el canal tenemos un video de lógica, se lo voy a dejar en la parte de arriba como una tarjeta para que lo pueda chequear. Con esto terminamos el taller número 2. Sigue siendo talleres de lógica, era el tercer horario porque es el de las 11 de la mañana. Así que espero que les sirva bastante. Nos vemos en el siguiente video.